Bien, lo que habíamos comentado en la sesión pasada es con relación al tema de violencia familiar. Doctor, A ver, sí te escucho, adelante. este, el doctor Quintino me envió unos ensayos que hemos Ajá, recibido programática. ¿Los puedo citar ahí en la tesis? sin ningún problema. Perfecto. De hecho, ahorita vamos a ver algunas otras citaciones conforme el sistema APA. Gracias. Ya les había mandado este documento del sistema APA. Sí lo ven, ¿no? Pueden entrar ustedes a este link de normasapa.org. Pero aquí lo que me llama la atención, Saulo, el que tú dices es un ensayo. Sí, Puedes citar una comunicación personal de esa forma. Las comunicaciones personales no tienen una entrada en la lista de referencias. Y aquí te dice cómo citar una comunicación personal. No sé si se alcanza a ver. Si Quintino, por ejemplo, te da una información, eh, pues le vas a poner RQ, bueno, punto Quintino, comunicación personal y la fecha. ya. Si estás de acuerdo, o sea, por ejemplo, si te da una opinión. Sí, doctor. Bien, ahora, si se dan cuenta en estas reglas AFA, también pueden citar alguna diapositiva de PowerPoint o de Wikipedia, lo que les habíamos dicho, o de Instagram. También pueden citar de Instagram, pueden citar de Facebook, pueden citar de X, pueden citar de YouTube, pueden citar de podcast, de cualquier aplicación móvil, de Google Play, también pueden citar de alguna película o serie de televisión. Pueden citar una canción, el contenido de las canciones también se pueden citar.
Seminarios, congresos, simposios o conferencias también la puedes citar. Entradas en el diccionario también. Incluso esta entrada al diccionario es de la página electrónica de la Real Academia de la Lengua. Libros que están dentro de las antologías también pueden hacer citas o archivos de PDF. Cuando les mandan un archivo de PDF también se puede citar. Informes, por ejemplo, de las Naciones Unidas o informes de alguna comisión de derechos humanos. Es decir, todos los informes también se pueden citar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entrevistas, o sea, por ejemplo, si vas a entrevistar a Rubén Quintino, o, pero ya está en que no es una comunicación personal, o sea, una interacción como ahorita la que estamos teniendo nosotros, sino ya en un video de YouTube también se puede citar con las reglas del YouTube. También tenemos las páginas web que también se pueden citar, las tesis o disertaciones, los artículos en un periódico, las revistas y pues desde luego la base son los libros. Digamos, este es un gran porcentaje. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta guía de APA 7, digamos, para ir tomando en cuenta nuestra tesis. ¿Sí? Es decir, digo, esto es en cuanto hacia este sistema de citación. Si ustedes están eligiendo el del sistema de jurídicas de la UNAM, pues es todavía más sencillo.
Bien, entonces, ya les había mandado este archivo, ¿no, Edith? No tiene prendido el... Sí, perdón. Buenas tardes. Sí, me parece que sí, es el que había mandado, el APA que tenemos con Ujú. con su asistente Ashley. Sí, 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 ya lo habíamos mandado. Muy bien, entonces, fíjense que sobre este tema, bueno, aquí tenemos lo del sistema APA que voy a dejar de compartir, pero sobre este tema de los delitos que nosotros estamos conociendo, todavía no actualizan la incidencia delictiva del 2024. De hecho, eso es lo que ahorita estamos esperando. Pero ahí nada más para mostrarles. Aquí tenemos el tema de la incidencia delictiva de la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Vale? Y aquí se va actualizando todo el tiempo y vienen todas las reglas de operación. ¿Vale? Entonces, aquí en el secretariado, ustedes pueden ver aquí la incidencia delictiva y aquí aparece la información hasta el 30 de noviembre, que fue publicada el 20 de diciembre. Según cambiaron un poco las metodologías, pero aquí encuentran víctimas del fuero común y del fuero federal. El acumulado anual y las cifras mensuales. Entonces, en cierta manera, pues ustedes pueden ir viendo ahí toda la información de cómo están las entidades Guerrero. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es la incidencia delictiva nacional, presuntos delitos registrados en noviembre del 2024. Solo en el mes de noviembre del 2024, por ejemplo, en el estado de Guerrero se registraron 2,102 delitos. O sea, se abrieron 2,102 carpetas de investigación. Sí, para los compañeros que estamos en Aguascalientes, 3,501 y así podemos ir viendo cada uno de ellos. Entonces, pues, como ustedes pueden observar, en Ciudad de México y en el Estado de México es donde más carpetas se abren, con 17,800 y con 29,009 carpetas. Claro, este tema es precisamente por la cuestión de la concentración de gente. Podemos ver que Tlaxcala abrió solamente 290 carpetas de investigación en un solo mes, que es más o menos el 10% de lo que abre Guerrero.
¿Vale? Y ahora, aquí ustedes también pueden observar la incidencia delictiva en el ámbito federal. Todos los delitos que se presentan en ese tema. Entonces, aquí en esta página, ustedes pueden ver cuántos secuestros, por ejemplo, han habido a nivel federal. En el ámbito federal solamente se han conocido 66 carpetas y número de víctimas, 201. Dice con corte al 30 de noviembre del 2024. Entonces está de año a año. Y ustedes ahí pueden ir bajando toda la estadística que ustedes quieran para después hacer sus cifras. De hecho, no es gran ciencia. Ahorita el que me interesa es este, del reporte de la incidencia delictiva de las mujeres que aporta el Centro Nacional de Información. Entonces, vean, el porcentaje de delitos conforme al bien jurídico afectado entre enero y noviembre del 2024. Resulta que durante todo el año se han producido 1.940.000 delitos en todo el país. ¿Sale? Y dense cuenta que el 15.65% es delitos contra la familia. Entonces, si se va por sexo, de 1.940.000 delitos en el 2024, 348.000 son víctimas, de los cuales el 32.7% son mujeres y el 56% son hombres. Ahora, la participación relativa de las presuntas víctimas de mujeres por delito, si se dan cuenta, la mayoría tiene que ver también con temas de lesiones. Y aquí es donde viene, digamos, la cuestión de los porcentajes de cada uno de los delitos. En total, nos dice el secretariado que hubieron 114.127 mujeres víctimas de delito y delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Esta es la tendencia del feminicidio. En el 2024 hubieron 733 feminicidios en todo el país. De hecho, es un poco más que en el 2017, pero está tendiendo hacia la baja. Digamos, el pico más alto fue en el 2019. Bueno, en el 2020 más bien, 20 y 21. Pero esto tiene un fenómeno importante porque es la época de la pandemia. De hecho, en el pleno pico de la pandemia es cuando se dieron más feminicidios en toda la historia de nuestro país. Sí, entonces este dato es muy importante para la cuestión de, digamos, de analizar en la violencia feminicida. Entonces, si nosotros estamos desarrollando una investigación relacionada con el tema de la violencia feminicida, lo cierto es de que la violencia feminicida tuvo un mayor incremento. Entonces, aquí, de acuerdo con la estadística presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, es posible concluir
que el mayor número de feminicidios producidos en México fue durante la pandemia. Digamos, la cual estuvo, podemos decir, activa entre marzo de 2020 a diciembre del 2022. Incluso podemos citar esta tabla que ustedes vieron hace rato. Y es perfectamente válido citarla, y ahí básicamente quedaría. Entonces, el pico más alto de, digamos, de los feminicidios en México se produjo en el mes de septiembre de 2021. Digamos, cuando podemos decir que fue la cúspide de la pandemia. Y que en ese momento, comenzaron a relajarse las medidas sanitarias ante la eventual aplicación de las vacunas correspondientes. Sin embargo, la incorporación de la mujer a la vida laboral activa conllevó a la generación de problemas o de factores de violencia, que en su momento se tradujo en la elevación de las agresiones contra las mujeres. Digamos, es importante estudiar la tendencia nacional respecto de la violencia feminicida, que en términos reales tiene una disminución porcentual del 10%, pese a los enormes esfuerzos para erradicar todo tipo de violencia.
Digamos, la realidad es de que la violencia contra la mujer no ha disminuido, sino más bien se ha fomentado el, el tema de la denuncia. Sí, entonces, si nosotros vemos este factor, aquí este es el mes de septiembre del 2021, sí tiende hacia la baja. O sea, del 2021 al 2024 podemos considerar que sí hay una disminución importante de 982 a 733 feminicidios. Estamos hablando más o menos como el 20%. Entonces eso va a disminuir paulatinamente este tema de violencia, pero no con la, digamos, con la eficacia que hubiesen esperado. Sí, es decir, lo que se procuró en algún momento es que el tema del feminicidio generó pues reacciones para ambos lados, principalmente porque se creó la normatividad para que todos los delitos de violencia contra las mujeres se presumiera como feminicidio, salvo prueba en contrario. Pero esto ha generado un problema fuerte, que incluso puede ver una cuestión de prejuzgamientos hacia terceros. Lo que sí les puedo decir es de que, por ejemplo, el caso concreto es de que ¿se acuerdan ustedes de la muchacha que médica de Chihuahua, que se fue a radicar a la Ciudad de México para hacer una residencia médica y que posteriormente la reportaron como desaparecida y posteriormente la encontraron en su casa, sí, y no contaba con ningún signo de violencia? Entonces, inmediatamente empezó, digamos, la opinión pública a echarle la culpa al novio o al exnovio de que él la pudo haber privado de la vida. Inclusive comentarios feminazis sobre esa situación, hasta que tuvo que salir la necropsia para decir que no había habido ningún factor externo que le haya provocado la pérdida de la vida.
sino que fue ella misma quien se había inyectado sustancias, pienso que una sobredosis, en la cual perdió la vida esta muchacha. Entonces, ese es uno de los graves riesgos de considerar la presunción de feminicidio, porque pues ahí no importa que ahorita en este momento quién sea el agresor, sino ahí lo que importa es quién es la víctima. ¿Cómo ven, compañeros? Sí, sí se entiende esa parte. No sé si vieron ese caso en Fuentes Abiertas. No, A ver, se escucha un poquito entrecortado, Georgina. no, doctor. ¿No se escuchó el caso o no hay duda? Compañero Jesús. Ambas dos no me había dado cuenta de ese caso ni ahorita no tengo duda. Bueno, a ver, les voy a poner el caso. ¿Ustedes sí me están escuchando, compañeros, o Sí, sí, también maestro. entrecortados? No, se escucha muy bien, clarito. A ver, ahí se ve, Edith, hayan muerta doctora en Santa María la Ribera. Entonces aquí, por ejemplo, en este tema dice, la doctora chihuahuense fue encontrada muerta por su casero. La fiscalía ya investiga las circunstancias. Entonces la doctora médica de residente en anestesiología fue reportada como desaparecida. Se hizo una intensa búsqueda y en la noche confirmaron que estaba encontrada muerta. Entonces la encontró por su casero y estuvieron. Pero aquí lo más importante que no había huellas de violencia ni de robo. Encontraron jeringas y medicamentos de fentanilo. Faltaron la confirmación oficial. Sí, entonces la fiscalía abrió una investigación en la que involucró a la Fiscalía Especializada en Feminicidios al tratarse de una mujer, para tomar en cuenta el delito como una posible muerte. Sí, entonces cabe recordar que fue reportada como desaparecida después de salir de su domicilio. Sin embargo, la encontraron muerta en él. Entonces, ahí hay una cuestión
de ver qué es lo que pasó ahí. Y en Chihuahua dice, le arrebatan el sueño de convertirse en anestesióloga. Aquí dice, bueno, sus datos. Y colectivos feministas y médicos de diferentes partes del país exigieron justicia. Fue el viernes 10 de enero, aproximadamente a las 6, que salió del departamento en carreta rumbo al hospital, vestido con su uniforme blanco, pero no llegó a su clase ni a su servicio. Más tarde confirmaron su localización. De acuerdo con los informes preliminares, la doctora fue encontrada en circunstancias que no han sido esclarecidas por las autoridades. Hasta el momento no se han ofrecido detalles del lugar exacto del hallazgo, ni las posibles causas del fallecimiento, por lo que podría brindarse mayor información. Ninguna autoridad ha emitido posicionamiento. Ni familiares ni amigos han compartido información. Si en torno a los servicios funerarios serán en su ciudad natal o en otra entidad. Entonces, esto generó una cuestión, digamos, lo podemos ver en X, en el tema de la doctora Gallegos. Entonces, aquí ya están sacando la anestesióloga, al parecer se mató. Y ahorita ya en digamos, en los noticieros ya están dando con todo de que las sustancias médicas fueron halladas en el departamento de la anestesióloga fallecida. Y aquí es donde este es el punto. A muchas feministas se les hizo fácil acusar públicamente al novio de la anestesióloga de homicidio, hasta que tuvo que salir la familia del novio para decir que no la había privado de la vida. Entonces, todas estas citas se pueden plantear ahí digamos, en el documento, sin ningún problema. Sí, las que ustedes quieran. Incluso poner los screenshots de dichas citas. Es un fenómeno social. ¿Qué les parece? Entonces, cuando estén desarrollando su tesis, pues sí es importante tener notas. Vean, aquí tenemos algunas notas. Y son muchas, ¿eh? Entonces, aquí vamos haciendo así anotaciones.
de lo que consideramos importante cuando vamos haciendo un estudio minucioso de las fuentes abiertas. Esto nos permite, digamos, tener una certeza. De lo que estamos, digamos, trabajando. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Digo, esto ahorita lo estamos viendo desde el fenómeno que estoy estudiando en en la tesis doctoral que estamos desarrollando. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros? Maestro, en ese Sí, tema, adelante. perdón, disculpe, no le pedí la palabra. No, no, adelante, Edith, adelante. En ese tema sería abundar cómo investigar la, el delito acaecido. Sin embargo, en política criminal no existe la forma porque entraríamos en el tema de la ilicitud de la obtención de la prueba. En política criminal tendríamos que tener un amplio espectro sobre investigación. Por ejemplo, esta muchacha que falleció a, a ciegas se anda acusando a medio mundo, que si el novio, que si el arrendatario, que si, o sea, sin tener una base sólida sobre qué pasó primero y a quién pudiera imputársele el hecho. Es muy ambiguo decir cuestiones subjetivas sobre la forma en que sucedió y quién lo cometió. Es una tarea no tan fácil, sobre todo para los investigadores. Y sobre todo que se tiene la connotación de que por ser mujer es feminicidio. Para acreditar el feminicidio, pues tiene sus elementos pero ya definidos. Sí, claro, porque aquí ¿dónde estaría la perspectiva de género o la violencia relacionada con el tema de género? Luego, hay una privación de la vida, sí, pero esa privación de la vida no sabemos si fue de autoprovocada o fue provocada. Y en el contexto de la, a ver, vamos a suponer que haya sido provocación, en el contexto de la provocación, si fue por el tema de su profesión, por el tema de un asalto, por O el tema inducción, de su inducción. Es decir, o son muchos inducción, factores, sí, ¿sí? Pero el protocolo para investigar los delitos de violencia contra las mujeres dice que se debe presumir feminicidio. Y de ahí ir desvirtuando esos elementos hasta llegar al esclarecimiento de los hechos. Entonces, en vía de mientras, se presume feminicidio salvo prueba en contrario. O sea, ese es el contexto que se está dando. maestro, a mí me suena como un tipo de ideología por el simple hecho de ser mujer. Si hay un homicidio, primero investigar el homicidio, sí, como persona, y después la imputación como agravante de de feminicidio. Porque si vamos en la connotación mayor, entonces tendríamos que tener claro que si es un feminicidio, ya nada más por el tipo de violencia que haya sufrido para llegar al homicidio. Entonces
es como una ambigüedad suponer que fue feminicidio cuando no se tiene claro qué fue. Como dice el dicho, y perdón por el ejemplo, primero la gallina o el huevo, la gallina. Entonces no sabemos si realmente fue un feminicidio. Es un homicidio por el simple hecho de la privación de la vida, sí, pero acreditar feminicidio a partir de un homicidio. Sí, bueno, el planteamiento es de que primero debe despejarse el tema del homicidio para después ver si hay o no feminicidio, ¿no? Pero aquí no, digamos, el protocolo de género nos dice, presúmele feminicidio y después revisamos si es homicidio. Y después vemos a quién se lo echamos. Ajá. Sí, no, de entrada, el primero que fue es el casero. Sí, o sea, el casero es el que lo están, El digamos, primero en acusando. puerta. Sí, claro. ¿Qué les parece? Sí. Pues difícil para los investigadores. Y difícil para aquella persona que pueda estar involucrada. ¿No? Desde luego. ¿Cómo ven? Sí, ¿se entiende? No sé si tengan alguna duda. Saulo, ¿cómo ves este tema? ¿Ya lo habías escuchado? En las redes, pero como bien lo dice usted, incluso jurídicamente primero se investigan hechos, si no se investiga delitos. Entonces allí va a determinar, obviamente, aunque a mí me nace una inquietud, doctor, esto de la cuestión de género en el derecho penal, sí, sí, porque la norma no se puede interpretar analógicamente, sino que se debe de aplicar su exacta aplicación. Sí, entonces la aplicación de género no rompe con el principio de legalidad, doctor, de mi pregunta. Sí, yo pienso que sí, por las razones que he expuesto. Sí, yo creo que sí, sí es necesario llevar a cabo un ejercicio de estandarización en temas de violencia de género. Porque de otra forma, entonces sí puede haber una cuestión de prejuzgamientos. Hay un problema grave sobre este tema, ¿eh? Y en la práctica se vive a diario en los tribunales, es Sí, cuestión, claro. cuestión de género. En la dogmática penal, sí. Sí, solamente basta con un mero señalamiento. Si no mal recuerdo, no sé si ya se pronunció la Corte sobre el respecto, doctor, sobre eso de la interpretación, aplicación de género. Si no mal recuerdo, había una resolución, una sola resolución en ese aspecto. La voy a buscar a ver si la encuentro. Sí, Ajá. que no cabe la aplicación de cuestión, interpretación por cuestión de género. Sí, pero voy a ver si la encuentro. Entonces yo me decanto de esa manera, sí, por el artículo 14 constitucional, sí, el principio de legalidad. La cuestión está de que ahora el tema de género, pues, Sí, se ha enfocado desde el principio pro persona. sí. ¿Cómo ven? Sí, en este principio por persona, pues obviamente, pero
muta, como usted lo utiliza mucho la palabra mutar, ese principio de legalidad, ¿sí? Entonces, eh, aplicando los derechos fundamentales, pues vuelvo a aplicar el 14 constitucional, principio de legalidad, pues no podemos estar fuera de ese contexto de la taxatividad de la norma, de la exacta aplicación. Sí, claro. Pues ese es el detalle, compañeros, que quería plantearles a grosso modo. Ahora, por eso consideramos que el tema de violencia familiar cada vez se está volviendo más complicado, por no decir imposible, para que prosperen los mecanismos alternos. No porque no sean una correcta solución para determinados conflictos, sino más bien por la cuestión de que se está tomando medidas radicales para considerar como la justicia de género como el eje rector, inclusive dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces vienen cosas interesantes en ese rubro, compañeros. Muy bien, entonces, aquí en el tema de la violencia feminicida, no es sinónimo de feminicidio, pero sí es la base. Entonces, aquí vamos a considerar lo que ha manifestado Edith y lo que ha manifestado Saulo. Y vamos a poner que la violencia feminicida, digamos, ha sido considerada como una presunción legal, salvo prueba en contrario. Entonces vamos a decir que todo es feminicidio, salvo prueba en contrario. Digamos, en materia penal, donde existe una, digamos, prohibición expresa de analogía, al regir la estricta aplicación de la ley. Sin embargo, la justificación para realizar ese tipo de presunciones es un contexto histórico de inferioridad
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Que ha existido, digamos, en el ámbito social. Digamos, actualmente la tendencia es de un reconocimiento de los derechos de manera amplia. Y cuando se trate de violencia de donde se atente contra la vida de las mujeres, el Estado adquiere una calidad de garante para responder. Miren, en un caso concreto que yo no me había dado cuenta, pero que Ashley sí lo encontró, fue de que ahorita estamos preparando una demanda en materia de derecho familiar. Y el muchacho le está diciendo a la muchacha que si no regresa con él, que él es mago y que se atenga a las consecuencias. O sea que la va a desaparecer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque ante ese tipo de advertencia, aun cuando es una advertencia de carácter verbal, es una violencia feminicida. ¿Cómo ven? Entonces, eso sí es un problema grave. Porque evidentemente ahí cómo vamos a estar en condiciones de mediación. De entrada, este tipo de videos los podemos mandar a un peritaje en informática para que le saquen la foniatría y identificar plenamente la voz de esta persona que hay una amenaza directa, pero no es cualquier amenaza, sino es una amenaza que está dirigida en un contexto de violencia familiar, pero además que es en un contexto de violencia de género. Entonces, si no le damos la importancia y el cuidado necesario y tratar de negociar estas cuestiones,
pues evidentemente se va a generar en un problema bastante grave y preocupante. ¿Cómo ven? Ahí tenemos nosotros los audios. Incluso voy a mandar a hacer la transcripción de los mismos para considerar qué es lo que está pasando en este tema de violencia. Y el muchacho no se ve agresivo, está platicando solamente en ese contexto, pero sí es desafiante. Disculpe, maestro, y a manera de prevención, eh, ¿qué tendría que hacer la autoridad? Porque no lo puede acusar de algo que no está acaecido. Es una amenaza, sí, pero hay que prevenir. Es la circunstancia más elemental. Sí, y yo creo que no hay una cuestión de actos tendientes a provocar un feminicidio, pero esa amenaza sí es una violencia feminicida. Oiga, doctor, Y bajo el contexto de investigación, ahorita te doy el uso de la voz a Saulo, y bajo el contexto de lo que estamos planteando, la violencia feminicida es considerada como una presunción legal. En vía de mientras yo voy a presumir feminicidio en grado de tentativa, salvo prueba en contrario. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora sí, Saulo, perdóname. me inquieta, doctor, en el sentido esto de la presunción. Por ejemplo, el artículo 202 del Código Penal de Guerrero, violencia de género, por ejemplo, se le impondrá de 2 a 8 años de prisión y multa de 300 a 900 el valor diario de la unidad de medida de actualización. A quien por razones de género cause a persona de otro sexo daño o sufrimiento económico, físico, obstetricio, patrimonial, psicológico, sexual o laboral, tanto en el ámbito privado, público o político. Aquí viene lo bueno, que yo siempre he alegado eso, dice, cuando se afectando los derechos humanos o a la dignidad de persona. Y yo en la práctica me he encontrado que este último elemento, la investigación, en este caso de la autoridad ministerial, nunca lo justifica. Pero como bien lo dice usted, por la sola presunción, pues ya te vinculan violencia de género, ¿sí? Pero dice aquí el código que se debe de justificar que se afecten los derechos humanos o la dignidad de las personas. Sí, en ese mi inquietud, doctor. Sí, gracias. No, sí, sí hay una cuestión muy grave en ese sentido, porque hay una mala redacción típica. Recuerden ustedes que un tipo penal abierto permite mayor margen de interpretación. Yo creo que sí es necesario hacer como una especie de catálogo de qué se entenderá por violencia de género. Para mí, y así lo podría considerar por ese tema de las presunciones legales, para mí sí hay violencia de género en el texto que les estoy mencionando, ¿sí? De que hay una amenaza directa, y más porque el muchacho tiene al niño de los dos, que eso es otra cosa con el tema de la violencia vicaria. Pero en vía de mientras, este contexto sí lo voy a investigar con especial cuidado. No podemos dejarlo desapercibido. Y tampoco podemos tomarlo a la ligera. Y las autoridades tienen que ser muy cuidadosas.
para poder considerar este contexto de género. ¿Qué les parece? Pues ese es lo que quería comentarles, compañeros. Oigan, me está entrando una llamada de ahí de la gente de aquí de gobierno. Hay posibilidad de que mañana terminemos nuestra clase. Empecemos media hora antes, es decir, a las 6:30, 9, para reponer la media hora que nos falta. Sí, Sí, doctor, maestro. conveniente. Sí. ¿Sí saben? De todos modos, nos vamos a ver el Sí, maestro, 24 y está bien. 25, ya está más que agendado y listo. Y vamos a seguir avanzando con estos temas. ¿Qué les parece? Sí, Sí. maestro. Sí, gracias. Sí. Yo me he metido muchísimo en este tema de investigaciones, sobre violencia familiar. Digo, Maestro, más es que, allá de que proceda o no los más, el tema de la violencia es impresionante. Adelante, Di, te escucho. maestro, es que sí, no sé si usted ha observado de un tiempo para acá, la gente se ha vuelto violenta y no tan solo el masculino, sino en general, Sí, se ha claro. vuelto más, no sé a qué se debe el fenómeno. Ujú. Nosotros lo hemos observado con las estadísticas de violencia de género, es la número uno, el violencia de género que tenemos. Es la número uno. Es la estadística Sí. que arroja más incidencia delictiva. Y realmente sí se ha vuelto, no sé a qué se deba el factor, por qué la personalidad de las personas son intolerantes a todo. Ajá. Y Sí. no sé a qué atribuirlo, sea la tecnología, sea lo que comen, no sé. Ujú. Ahí no encuentro la racionalidad, Sí, no, la yo explicación. tampoco te puedo decir a qué se atribuye, pero lo que sí es una realidad es que hay muchos factores sobre este sentido. Sí, maestro. Es Gracias, la disculpe. presidenta de Acapulco. Por el calor, visto acá. Y ahorita por Pero el sí, frío, ¿no? Bueno, pues Que gracias, tome compañeros. chocolate, dice Entonces, su presidenta de Saulo. ajá, hay que, y a ver quién Malberic, le avisas a Carlita, ¿no? Que empezamos mañana a 6:30. Estamos programados a las 7, ¿no? Pero que abra la sala a las Sí. 6:30. Yo mañana Vale, no tengo vale. nada que hacer, voy a estar nada más exclusivamente para ustedes. Ay, muchas gracias, maestro. ¿Listo? Qué Gracias, amable. maestro. Gracias. Gracias. Hasta Saludos de su mañana. baby. Hasta mañana, Igualmente, gracias. compañeros. Hasta mañana, Saulo. Hasta mañana, Edith. Hasta mañana, Hasta Maverick. mañana, Hasta compañeros. pronto. Que estén bien. Que Saludos a descansen. su baby, maestro. Gracias. Gracias.